Y en esta ocasión comenzamos esta subasta con una propiedad en exclusiva zona con un valor de 5 millones de pesos y comienza la puja en 1 millón. ¿Quién da 1 millón? Tenemos 1 millón, pero 1 millón para la señorita que está levantando la mano. Perfecto. ¿Quién da millón y medio? Millón y medio. 1,5 millones para la señorita que entusiastamente me está diciendo que sí va. Perfecto. Vendido a la 1, a las 2 y a las 3. No, espérate, solo me estoy tallando mi ojo. Me entró una pestañita. Vendida. Dicen que en las subastas hay que tener nervios de acero, pero cualquier movimiento en falso, hasta una rascada de ojo, pueden hacer que compres algo que no querías. Si estás incursionando en remates bancarios, en subastas o en almonedas, quédate con nosotros. Bienvenidos nuevamente a Expansión Financiera de Cuarto Cuadrante, tu podcast. ¡Hola! Oye, está padrísimo esto, pero está cañón que me hayas metido ahí algo y un gol. Eso fue gol. ¿Qué te digo? Esa es la seña internacional de quiero comprar. Se me metió una pestaña en mi ojito, pero de veras que tú no entiendes esto. Pero hoy, si quieres saber de subastas y lo que es una almoneda, de verdad quédate porque es un programa padrísimo que vamos a descubrir. Es un tema nuevo para mucha gente que no conoce lo que es el término de almonedas y lo que es una subasta. Entonces, hoy vamos a platicar de esto que está súper interesante. Y seguimos hablando de dinero. La idea es justo poder enfatizar en este episodio cómo puedes incursionar en el mundo de los negocios, en el mundo de las inversiones, a través de este modelo que también es muy reconocido, muy recurrente y sobre todo que tiene unas reglas muy específicas para poder participar. Y me estoy por supuesto, refiriendo a los remates bancarios, pero que pueden ser a través de almonedas o lo que conocemos como subastas. Así que vamos a desmenuzarlo. Sí. Pero a ver, vamos a empezar por partes para toda la audiencia que nos está escuchando. ¿Cuál es la diferencia entre una subasta y una almoneda? Ok, digamos que son instrumentos parecidos, muy parecidos. Podría decirte que son hermanos gemelos, pero en las características que se llevan, vamos a definirlo. Vamos a empezar por eso. Una almoneda. Una almoneda, su significado es vender o poner a la venta un objeto o algo que quedó como garantía de pago de una deuda, de un crédito. Por ejemplo, si tú vas a una casa de empeño, a cualquiera que sea, y te encuentras con un aparador donde están vendiendo joyas, relojes y todo eso, eso es una almoneda. Están vendiendo los artículos que llegaron a empeñar para que les presten dinero, no los recogieron y ahora la institución tiene que ponerlos a la venta para recuperar lo que prestó, más el almacenaje y más gastos administrativos, etc. Entonces, eso es una almoneda. Ahora bien, si hablamos de una subasta es una convocatoria que generalmente se hace pública, dependiendo de lo que vamos a ver enseguida, ¿no? El tipo de subastas, pero es una convocatoria que se hace para ver quién da más por algo, que esto no necesariamente va a ser para recuperar una deuda. Simplemente yo tengo, no sé, un auto antiguo, por ejemplo, y lo quiero vender, pero me ha costado trabajo venderlo o quiero obtener el mejor precio, porque también es que se vale. Una puja puede llevar y elevar el valor de un artículo, de una propiedad, por el simple hecho de que se está pujando. Es decir, aquí ya entran otros factores. Ya entra, por ejemplo, un valor estimado que se le puede dar, un valor, no sé, cultural, un valor social. Pueden haber como diversos factores que pueden incrementar el valor de esa situación. Por ejemplo, hablando de las obras de arte, una obra, un cuadro de un personaje famoso que en algún momento tuvo un costo de venta, alguien lo compró. Voy a poner ejemplos, alguien lo compró en $1,000,000, ¿no? Y lo tuvo consigo, resguardado, protegido en las mejores condiciones. Y en algún momento dice, ya quiero venderlo después de algunos años. Obviamente eso, por el simple hecho de ser una obra de arte, va a tener una plusvalía, va a ir subiendo de precio, ¿no? Pero no sabemos exactamente cuánto. No es como una propiedad donde hay como valores que ya tenemos estimados por plusvalía de la propiedad, por zona, etcétera. Acá no. Acá estamos hablando de un artículo que es único en el mundo y que va a adquirir un valor, pero al momento de que se subasta, que ese generalmente va a ser por subasta,
ahí van a llegar personas que dicen, yo lo quiero, yo también lo quiero, pues yo también lo quiero. Y entonces el concepto básico es el que dé más es el que se lo lleva. Y eso es lo que va a marcar el nuevo precio, justo, que comienza la subasta en 1.200.000. Y alguien va a decir, yo doy 1.300.000, yo doy 1.500.000, yo doy 2 millones. Y podemos hablar de que una subasta puede incrementar muchísimo el valor o también puede disminuirlo. También hay que decirlo. Hay ocasiones en que en una subasta no alcanzas el valor de venta y bueno, le puedes perder o le tienes que ofertar, digamos, a tu público, a la gente que esté participando. Esto es más raro en una subasta, pero también puede suceder, ¿no? Claro, sí, para resumir un poquito, entonces una subasta es una venta al público, ¿ok? Y hay 3 tipos de subasta, que es súper importante para que la gente que nos está escuchando. Hay una subasta que es judicial, que se lleva por incumplimiento de pago. Hay otro tipo de subasta que es administrativa. Esta es solo para bienes del gobierno. Y hay otro tipo de subasta que también son privadas, que estas se llevan a cabo por empresas particulares, ¿no? Y las 3 tienen diferentes procesos, pero en todos te tienes que registrar y normalmente salen las convocatorias en el Diario Oficial de la Federación. Exacto, cuando se trata de subastas administrativas, es decir, cuando vienen del gobierno, es sí o sí, tienen o que están controladas o reguladas, como en el caso de los remates bancarios, por ejemplo, también, aunque no pertenecen al gobierno, sí están reguladas porque están pasando por un proceso donde el árbitro es un juez, ¿no? Entonces, también tiene que estar controlada, regulada, y son de las que también se publican en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a hablar sobre cada una. Por ejemplo, hablando de las judiciales. En las judiciales puede ser no solamente por incumplimiento de pago, que esos son los casos más comunes. Digamos, una persona que ya conocemos nuestro proceso de los remates bancarios, una persona dejó de pagar su crédito, es demandada para exigir el pago ahora de la deuda total. No hay dinero para pagarla y en algún momento del proceso llegamos a algo que se conoce como remate, que ese se encuentra entre la etapa de la sentencia y la etapa de adjudicación. Justo en medio encontramos la puesta del remate. Esta se va a llevar a través de cualquiera de estos 2 procesos, ya sea una almoneda o puede ser una subasta. De hecho, porque también puede haber pujas. Cuando tenemos una almoneda es cuando esta cesión de derechos ya pertenece a un tercero o el banco también lo puede poner en almoneda, que es donde va a llegar a una persona, puede ser a sobre cerrado, puede ser el monto es y el que lo pague pues es el que se queda con los derechos cesionados a través de la institución financiera, o puede haber una subasta donde digan, ¿sabes qué? Hay varios postores. Entonces cualquiera de ellos puede decir, bueno, entonces yo doy tanto, y se da una moneda se convierte a través de pujas, se convierte en una subasta, ¿no? Pero recordemos que siempre debe estar regulado. Siguiendo en este tema de los judiciales que son por incumplimiento de pago, estamos hablando entonces de que la idea es subastar el inmueble que está como garantía de pago al mejor postor, pero recordemos que también la institución está obligada a hacer ciertos descuentos. Recordemos que hablar de almonedas, que son cada vez que la ponen a disposición del público, eso es una almoneda. Recordemos que la institución únicamente va a tener 3 oportunidades, es decir, 3 almonedas, 3 convocatorias públicas. ¿Cuál es el proceso? La va a poner a la primera, se va a publicar, ya sea en el juzgado, se puede publicar por otros medios, incluidos el Diario Oficial. Esto cuando el juez así lo determine y el ordenamiento venga a través del juzgado. Si no hay alguien en ese momento de esa primera moneda que levante la mano, exacto, que le dé tos y que levante la mano, así como a ti, se talle el ojo. Exacto, no va a haber, se declara desierta porque no hay un pagador y tienen que ir a una segunda moneda. En la primera tuvieron que haber hecho un descuento que puede llegar hasta un 45% de descuento para poder ofertarlo en la moneda. Así es. Pero, y esto me refiero al 45% de descuento al valor concedido en la sentencia como derecho de cobro. Exacto. ¿De acuerdo?
por eso se le llama remate y coloquialmente es lo que le da el nombre a todo el proceso de remates bancarios. Exactamente. Justo esa subetapa, ¿no? Exacto. Entonces, tiene un descuento hasta del 45%, pero si se declara desierta, nos vamos a una segunda almoneda, que es Exacto. una segunda convocatoria, y aquí el descuento puede ser mucho más atractivo. Puedes encontrar instrumentos hasta con un 75% de descuento sobre el valor a recuperar. Sí, que está padrísimo. Sí, ahí es una gran oportunidad para muchos inversionistas, claro. que incluso no necesariamente tienen que ser expertos en esto, pero pueden participar entendiendo las reglas y de preferencia siendo guiados y asesorados. Claro. ¿No? Porque también hay que decirlo. No todo lo que encontramos en las almonedas vale la pena. Sí, por supuesto. Me imagino que ha de ser como lo que ya nadie quiso, ¿no? Exacto, son las que ya nadie quiso. Las que se quedaron, ¿no? Sí, generalmente cuando llegas ya con alguien que no es un cesionario, Sí. que viene todavía de la institución, es porque, sí, efectivamente, durante todo el demás proceso o el anterior proceso, nadie levanta la mano y previo dijo yo la quiero. Claro. Entonces, sí, podemos encontrar de estas propiedades donde está en una zona conflictiva, donde la propiedad realmente no cubre el valor, etcétera, ¿no? Que están alejadas a lo mejor del área metropolitana y que se consideran como de interés social, que a lo mejor no son tan atractivas por el valor tan bajo, ¿no? Para un inversionista, exactamente. O que están en zona roja. También, ¿no? qué miedo. Así, donde los perros te sacan machete y te dicen, a ver, pásale por aquí, ¿no? Saben karate, sí, exacto. Sí, así como que está padre, ya la tienes, pero a ver ahora. Sácalos. o sácalos o éntrale. Entonces, sí, como que dejan de tener cierto de ser interés. atractivos, De ser exacto. atractivos, exacto. Pero esta también, si se considera desierta. Si no hay nadie que levante la mano, nos vamos a una tercera almoneda y última oportunidad. Así es. Entonces, literalmente, la institución tiene que aceptar lo que le den, porque recuerda que si no hay un cesionario, un tercero, entonces la institución como tal no puede adjudicar para sí la propiedad. Entonces, tiene que aceptar lo que le den sí o sí. Okay. Y aquí es donde se genera mayor pérdida. O sea que las almonedas, fíjate bien, es el número de veces que sale a la venta pública cualquier inmueble. Exactamente, hablando de los remates bancarios. Así es. ¿No? O cualquier objeto también. Cualquier objeto, exactamente. Entonces, esto se da en nuestro proceso, es muy común, sí se llega a dar, pero también decimos que si hay un pagador previo, es más probable que saltemos esto si el valor del inmueble cubre con la deuda y hay ciertas características que no vamos a profundizar porque no es el tema, pero que también pueden incurrir en una subasta o en una almoneda. Claro. ¿Vale? Y una pregunta que es muy frecuente de los clientes que tenemos en oficina. Oye, ¿y por qué no nos esperamos hasta la tercera almoneda? ¿No? Todo el mundo quiere eso. Oye, pues si voy a dar lo que yo quiero, pues llévame ahí. Recuerda que no. Todo lo que está ahí, de verdad, ya no es como tan atractivo para nuestros clientes. Hay ocasiones, Jessy, qué bueno que lo mencionas, hay ocasiones en que lo que se pone en una almoneda o en una subasta sí vale la pena, y mucho. Pero estamos hablando cuando el valor del inmueble rebasa el valor de la deuda por mucho, entonces tiene que haber se le llama demasía. Una demasía es cuando el valor de la venta en una almoneda o en una subasta rebasa el valor de la deuda y posiblemente esa demasía tenga que ser devuelta al deudor. Claro, son casos excepcionales. Son pocos, pero existen. Exacto. Así como también puede ser que el inmueble no cubra el valor de la deuda porque los intereses ordinarios y sobre todo los moratorios ya rebasaron el valor de la propiedad, entonces ni con la casa alcanzas a pagarlo, se toma la casa en pago parcial y todavía el remanente sigue siendo sujeto a cobranza. Entonces... Sí. Por eso siempre decimos, cada caso es diferente, hay que llevarlo de la manera correcta y hay que saber que tienes que llevarlo con un experto, no hay más. Sí, claro, porque esto que estás diciendo es súper importante. Hay veces que la gente no sabe que la deuda sobrepasa el valor comercial del inmueble. Si tú compras estos derechos de cobro y ya es tu propiedad, aún continúa con esta deuda, tienes el compromiso de pagar lo que todavía falta. Entonces, ojo, porque si no te acercas con alguien que sepa del tema, te puedes meter en problemas. Sí, o comprar, ahí sí,
Ahí sí te Porque compro sigue la idea una de que deuda estás todavía. comprando un Claro, problema, sigue una ¿no? deuda. Ajá. Ok, entonces, este es un instrumento judicial que es, podemos asistir y son buenos negocios. La verdad es que si lo que nos interesa es adquirir algo económico, hablar de una subasta o de una almoneda, más bien, Sí, casi es sinónimo de va a valer la pena porque tú vas a apostarle, tú vas a pujar, pero generalmente vas a adquirir algo que tiene un valor mucho más alto por un valor más bajo. Y ahí es ujú, donde al adjudicar ya físicamente y poder posteriormente vender, dices, voy a recuperar lo que estoy ofertando y una utilidad bastante interesante. claro. Entonces, sí vale la pena, vale muchísimo la pena poder incursionar de esta manera, donde también podemos encontrar no solamente un inmueble, podemos encontrar lo que coloquialmente llamamos las pacas de casas, ¿no? Claro. Que es efectivamente cuando el banco dice ya tengo una serie de créditos Ujú, eh, vencidos, no pagados, donde tengo que recuperarlos, pero son créditos pequeñitos, pues te arma un paquete y puedes encontrarte paquetes de 2, de 5, de 10 y todo por un solo monto que generalmente es mucho más atractivo claro. todavía. Pero ahí sí, por eso decimos en broma que es una paca, porque te puede salir lo que sea. Es como las pacas de ropa. A final de cuentas, si le buscas, le vas a encontrar por lo menos una buena. Exactamente, que a lo mejor con esa o con una o dos cubres lo que pagaste Ajá, y las demás, pues rascándole vas a tener, es donde viene tu utilidad. exacto. Involucra mucho más trabajo, Sí, muchas más cosas que hacer, sí, pero también te podría decir que valen la pena, generalmente valen la pena. así es. ¿No? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, estos son los judiciales, que es generalmente por falta de pago o por incumplimiento. Ojo, también hay otras situaciones donde podemos llegar a un remate, donde un juez puede ordenar el remate de una propiedad en subasta que no tiene nada que ver con una deuda. Ujú, No tiene un crédito, la casa no está ni siquiera grabada las escrituras. ¿En qué casos puede ser, por ejemplo, hablar de una herencia? ujú, De una sucesión donde tenemos un inmueble, vamos a ponerle números, un inmueble que vale 5 millones, su ujú. valor comercial. Eh, Tal vez hay una herencia o no, simplemente esto deja de ser lo importante para este ejemplo, pero simplemente hay dos personas que en una sucesión, es decir, por una herencia, tienen derecho, son dos hermanos, ¿no? Tienen derecho a la propiedad al 50%. Y uno de ellos dice, ¿sabes qué, hermano? Pues vamos a venderla. Yo no quiero vivir ahí, yo tengo mi casa, entonces vamos a venderla. A mí me sirve más el dinero. Y el otro hermano dice, no, espérate, yo sí quiero vivir ahí, yo no tengo Ujú. dónde vivir y no quiero. No, pues vamos a vender, no quiero, vamos a vender, no quiero, ¿no? Y empieza El pleito familiar. sí, no, un desacuerdo, digamos, Exacto. ¿no? Ok. Los pleitos no se dan en México, Ok. pero eh, de repente se tienen que poner de acuerdo. Bueno, recuerda que los dos tienen derecho. Y ante esta situación de que el otro diga, bueno, yo quiero vivir aquí y el hermano que quiere vender, bueno, entonces págame mi parte, no, tampoco tengo dinero, Claro. pues entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo quiero poner un negocio, yo Sí. necesito ese dinero. Sí, sí, sí. Si esto se lleva y es lo más conveniente para evitar este tipo de situaciones familiares, sujetarlo al arbitro de, alguien, de un juez, Ujú. entonces se lleva el caso a un juzgado y el juez regularmente lo que va a intentar es que se pongan de acuerdo. Claro. Si esto Conciliar. no es posible, exacto, si no es posible en una conciliación de decir, bueno, si no tienes dinero para pagarle y Exacto. tú necesitas el dinero y no puedes dejarlo ahí viviendo indefinidamente, Ujú. el juez seguramente va a ordenar el remate de la propiedad. No estamos hablando de una deuda. Estamos hablando simplemente, no se pusieron de acuerdo, es un bien que se puede convertir en dinero, así que el juez va a decir, si ustedes no se arreglan, entonces yo lo voy a decidir y ordeno el remate porque los dos tienen derecho. Claro. Y entonces esa propiedad se va a ir a remate y se va a vender en una subasta. Ahí ya no entramos a una almoneda porque no existe una deuda y Ujú. se va directamente a una subasta donde se tiene que rematar la propiedad para poder pagarle a los dos la parte que les corresponde. Y cada Ya, quien se va con su golpe. sí, exactamente, porque ahí sí puede haber hasta una pérdida. Sí, Si el inmueble claro. vale 5 millones Sí, y en el caso del remate se tiene que vender en 4,800, en cuatro y claro. medio, ojalá se venden los 5 millones, ¿no? Pero
ahí es donde posiblemente encontremos que hay una pérdida, porque el que la compre en una situación así, pues va a querer también ganar dinero. Por supuesto. Entonces va a haber como propuestas como raras, Claro. pero al final es la manera correcta y llamémosle justa para ambas partes Para que resolver. no se pudieron poner de acuerdo. Exacto. Y bueno, a cada quien, como dijiste, a cada quien su golpe, y aquí está tu dinero, aquí está el tuyo, y el juez ya terminó con su labor. Exacto. ¿No? Basado y soportado en la ley, por Exacto. supuesto. Entonces, sí tiene sus bemoles, sí tiene sus casos cada uno de las situaciones. Hablar, por ejemplo, también de expropiaciones o de incautaciones. No sé, hablamos de una casa, conocemos el término de pérdida de dominio o extinción de dominio, que es cuando se cometió un delito en esa propiedad o se utilizó para algún ilícito, la autoridad se da cuenta, va a quedar a retirar la propiedad de ese inmueble, y ese inmueble no se lo queda el gobierno. Generalmente se va a poner también a remate para poder pagar multas, procesos, etcétera. Exacto. O simplemente hubo extinción de dominio, que recordemos que ese es un derecho de gubernamental para poder integrar ese dinero al patrimonio nacional, ¿no? Entonces se pone a la venta en una subasta, y es otra manera de llegar de adquirir un inmueble a través de una subasta. Y a un muy buen precio. Exacto. Entonces, como instrumento de inversión, yo te podría decir que suele ser muy bueno, porque encuentras realmente ofertas bien interesantes. Sí, por supuesto, es muy atractivo el hecho de que no compres algo al valor comercial, sino que lo encuentres más abajo para que tú posteriormente puedas hacer una reventa, ¿no? Exactamente, una reventa y recapitalizar con ganancias, ¿no? Claro. Excelente. Ahora, hablando de las administrativas que son bienes del gobierno, ahí sí hablamos, no sé, de un edificio que era parte de una secretaría. Ajá. Exacto, una institución, una institución gubernamental, etcétera. Sí. Y de repente el gobierno dice, bueno, esta secretaría la vamos a mudar para allá, ¿y qué hacemos con el edificio? Generalmente, si no lo van a utilizar en otra cosa, generalmente se va a remate. Se va a remate a través de una subasta. Y bueno, podemos obtener nuevamente, participar de ella y tener como un beneficio. Claro. Siendo la parte inversionista, ¿no? Así es. Entonces, esta es muy sencilla de comprender. En realidad es que no hay tantos bemoles, no hay tantas cosas como en el judicial, que ese sí puede haber una maraña de cosas, de situaciones. Sí. Aquí no, aquí simplemente el gobierno ya no va a utilizar una propiedad. Así es. Y seguimos hablando de propiedades, pueden ser otras cosas, pueden ser muebles, por ejemplo. Claro. Pero aquí estamos, el tema es inmobiliario, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el gobierno ya no va a utilizar esa propiedad y lo va a poner a disposición. Claro, porque puede ser hasta, como bien lo dices, el inmueble, pero además también todo lo que está dentro de él, hablando de sillas, mesas, todo esto. A lo mejor te encuentras ahí el escritorio Luis XV, tipo Luis XV, ¿no? Sí, por supuesto, igual y te encuentras todo ahí, ¿no? O todos los objetos que están dentro del inmueble, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y siguen siendo oportunidades muy buenas. Exacto. Y para ti que nos estás escuchando, puedes considerarlo. De repente se publican en el Diario Oficial de la Federación, en juzgados, en diferentes instancias. La propia Secretaría puede hacer la convocatoria, no sé, o bien puede venir a través de organismos como el SAT, por ejemplo, que también van a hacer la convocatoria. Hay como estás ahí buscándole en diferentes páginas o aplicaciones, ¿no? Exactamente. Sí. Pero como oportunidades, vale la pena, por vale supuesto. la pena el análisis, claro, para poder comprenderla, ¿no? Exactamente. Y por último tenemos las privadas. Claro. Que esas son sencillas, muy comunes. Sí. De hecho, usamos mucho el ejemplo de estas. Esta puede ser una galería de arte. Exacto. Privada, totalmente privada, no tiene nada que ver ni con el gobierno, ni con el banco, ni con nada. Claro. Simplemente quieren poner a la venta. Hay casas de subastas donde tú tienes un cuadro y dices, lo quiero vender, pero no quiero arriesgarme, no quiero correr el riesgo de perder. O de un fraude, claro. Exacto. Sí.
Hay Todo se da. diferentes formas, todo se da. Entonces contratas una casa de subastas Ujú. y ellos son los que se encargan de convocar, de todo. Generalmente hay gente inscrita que Ujú. dicen, si sale algo, me avisas, yo quiero Claro. participar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces tiene como mucho prestigio el utilizar este tipo de casas de subasta para poder poner a la venta algo que tú tienes de manera privada Claro. a privados también, ¿no? Exactamente. Y aquí sí va a ser por lo que llamamos pujas. Exacto. De repente decimos pujas y lo escuchamos más en el puja para que salga el bebé, ¿no? Algo así. Pero no, una puja es también eso, levantar la mano y decir yo voy, yo apuesto. Exacto. Y eso La rascada de ojos se aplica, ¿no? va a ser dirigido por un director de subasta que va a ser el mediador entre Ujú. el dueño, el propietario Claro. del objeto Y el público. y el público que va a subastar, Así es. ¿no? Tiene sus reglas. ¿Ok? Exactamente. Ujú. Oye, pero además, ¿cómo podemos participar en una subasta? ¿Cuál sería como el paso 1? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Mencionado de manera muy básica, en Ujú. realidad es que no es tan complejo. Obviamente tienes que inscribirte en el proceso, ya sea de monedas o de subasta, para poder participar, porque te van a pedir una serie de requisitos. Entre ellos, lo más importante que es la personalidad jurídica, es decir, que seas mayor de 18 años, Claro. etcétera, puedes participar. Y te van a pedir, se conoce, por ejemplo, o existía el término de BIDE, billete de depósito, Ujú. que si estamos hablando de una subasta administrativa que viene del gobierno, sigue teniendo el mismo nombre, es el billete de depósito que vas a hacer a la institución bancaria que el gobierno te Ujú. asigne, vas a hacer un depósito. Esto es dinero que vamos a dejar en resguardo de ellos, Ujú. que van a garantizar mis propuestas de pago. Exacto. Recuerda que voy a participar tal vez con 10 personas más y Claro. todos vamos a hacer pujas. Ujú. Vamos a decir, yo doy tanto y no, yo doy más y yo doy un peso más y como los niños, yo siempre un peso más que tú hasta el infinito, ¿no? Eso no aplica aquí, pero así funciona, ¿no? Ujú. Es ir dando un poquito más cada Claro. vez hasta que ya los demás desistan y digan, no, ya no voy. Y el regulador, el director de la subasta, dé por vendido a la persona que ofertó más. Este dinero que dejaron como depósito va a servir para garantizar esa postura de pago porque el evento Exacto. ya se llevó a cabo. Ujú. La venta a través de la subasta ya se cerró, ya se concluyó, Sí. pero todavía queda pendiente que me pagues, ¿no? Exacto. O que lo pagues. Ujú. Si por alguna razón no existe ese pago por lo que tú quieras, ya viendo de cerca el cuadro y no me gustó y no combina con mis persianas, O simplemente me equivoqué y me tallé el ojo y ya me consideraron para adquirir el objeto que estoy comprando. exactamente. Entonces se van a quedar con tu depósito, Sí. porque eso era lo que garantizaba esas posturas. Claro. ¿De acuerdo? O Entonces, sea, ojo, lee términos y condiciones antes de meterte en una. exacto. Generalmente en las convocatorias te dan todos los requisitos, la Claro. mecánica, que es muy parecida en la mayoría de los casos, pero siempre es importante comprenderlas para saber cómo es la mecánica, cómo ofertar, cómo hacer el pago y todo este tipo de cosas. La entrega, que puede ser no inmediata. Ujú. Hay ocasiones en que tú ganas una subasta, pero no Sí. te van a dar el bien. En el caso de los remates bancarios, Así es. posiblemente ahí lo que adjudicas es ya los derechos. O puedes adjudicar la propiedad, claro, pero no te la van a entregar. Termina y te entrego llaves, ¿no? Exacto. Va a haber un proceso administrativo, porque aquí ya intervienen notarios, etcétera, o fedatarios públicos, Exacto. que van a dar fe de todo el proceso, que se llevó de la manera correcta, conforme a las legislaciones vigentes. Y bueno, hasta que llegue el momento en que te entreguen tu casa, o en el caso de un remate privado, bueno, que te entreguen lo que estén subastando, ¿no? Exactamente. Pero sí es importante leer las bases, como Sí, bien dices, sí, sí, sí. entender el término de puja o Ajá. postura de pago, Así que es. son básicamente es eso. La Ujú. puja es ir subiendo. La postura de pago es posiblemente en sobre cerrado. Aquí está, yo doy tanto, lo meto en un sobre y todos los participantes lo meten en un sobre, a sobre cerrado. Ya que se recibieron todos, se cierra la recepción y se va a hacer la apertura. Ujú. Y la apertura va a decir, bueno, aquí tenemos todas las propuestas, esta fue la mayor, es quien se lo queda. Y ya no hay posibilidad de pujar, Claro. ¿no? Entonces, las bases te lo van a decir cuál va a ser la mecánica, pero es interesante también considerar
que sobre todo hablando de ambas, hablando primero de donde hay pujas, Ajá. hay que considerar que tienes que tener muchos nervios de acero, que tienes que Sí, controlar tus ímpetus, sí, sí, sí. porque en una de esas hasta ofreces más de lo que realmente ibas a ganar o vas a mermar muchísimo tu utilidad y como que ahí ya pierde un poquito el concepto. Claro, por eso es súper importante antes de entrar, analiza qué es a lo que vas a entrar, a lo que vas a adquirir, para que tú puedas sacar bien tus cuentas, que es lo que siempre hemos dicho. Infórmate, pregunta. Y si no, ponte a estudiar para que sepas, analízalo, para que entonces si digas, este inmueble vale X, puedo pujar hasta tanto y de ahí no paso, ¿no? Para que sepas, pero lo importante es que sepas analizar a dónde te vas a meter. Así es. Ahí, por ejemplo, hay unas que son tan abiertas o tan, donde ya estamos hablando de que el bien se tiene que vender sí o sí, donde dicen, ok, en las mismas bases de la convocatoria te dicen no hay un monto mínimo. Lo más normal es que sí te digan el monto es a partir de, Ajá. sobre todo cuando es a monto a sobre cerrado. Ajá. Exacto, dicen es a sobre cerrado y el monto mínimo a ofertar es de tanto. 1 millón de Sí, pesos. porque sale ya con algún valor, claro. Exacto, habrá quien diga, de salida. Voy a jugarle y voy a apostarle a 1 millón un peso, ¿no? Exacto. Y de verdad, sí, te va a parecer de risa, pero puede darse. claro. Si no hay más participantes, 1 millón un peso es suficiente para que te lo lleves. Sí, por ¿no? supuesto. Pero sí, también es que hay que calcularle hasta efectivamente ya de una manera más profesional cuál es el bien que se está subastando o rematando, cuáles son las características, cuál es el origen, qué sigue después para la adjudicación física. Hay como diferentes cosas que considerar, pero insisto, como instrumento de inversión siempre va a valer la pena, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos las pujas y tenemos, por supuesto, después ya el pago que se tiene que hacer a la institución que te lo esté marcando en las propias Claro. bases y la adjudicación o toma de posesión, que ya puede ser dependiendo. En el caso de nuestros remates bancarios, Sí. posiblemente todavía tengamos que pasar por lo que conocemos como juicio de desalojo. Desalojo. ¿no? O la negociación para toma de posesión, Exacto. para la entrega del inmueble, etcétera. ¿no? Exactamente. Pero sí hay pasos que seguir. Y si estos son así de que todavía va a faltar un poquito, posiblemente es que la oferta sea más interesante todavía. Si hay algo que hacer, si te lo dan con posesión, que es como le llamamos, estoy poniendo a la venta a través de una subasta o una moneda y ya tenemos posesión, te vas a dar cuenta también por los valores que se manejan, que seguramente van a ser un poco más altos que como si fuera todavía sin posesión, ¿no? Del física del Exacto, inmueble. del inmueble. Exactamente. Y fíjate que lo padre de esto es que este proceso justo en particular de remates bancarios, todo está regulado perfectamente, lo que estás diciendo, hasta la posesión del inmueble a través de los tribunales y los juzgados. O sea, esto está totalmente regulado. Está padrísimo. Siempre, sí o sí, tiene que estar regulado por la autoridad judicial. Aquí estamos hablando, recuerda, de los judiciales. Exacto. Entonces, si vienen de una deuda, de un desacuerdo, de algo por el estilo, siempre va a haber un regulador que es generalmente un juez. Exactamente. ¿No? Y algo importante, hablando de las subastas, cuando son gubernamentales, hablando de quién regula esto, está, en el caso de los gubernamentales, está la institución que se conoce como el SAE, que es Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en México. Esa es la parte que regula todo lo que es gubernamental. Exacto. Que son los que llevan todo el proceso. Que son básicamente lo que conocemos como los administrativos. Exacto. ¿No? Entonces, efectivamente, el SAE es quien te va a hacer la convocatoria, quien va a marcar las bases, en donde te tienes que registrar, etcétera. Y ahí es donde va a aparecer el famoso VIDE y todo el proceso que ya platicamos, ¿no? Exacto. Pero sí es importante que, y ojo, porque esto sí se da desafortunadamente en un mundo tan acelerado como el que vivimos, de repente, sí hay que decirlo, los oportunistas dicen por ahí a río revuelto ganancia de pescadores. Si te están convocando de una institución privada para la enajenación o una subasta de un bien gubernamental, posiblemente si se dé, no quiero cerrar totalmente la puerta, la posibilidad, posiblemente sí se dé si la institución
contrata a esta institución privada. Privada. Exacto. Pero si sabemos que existe el SAE, lo más normal y lo más común, incluso por regulaciones, es que debe ser por acá. Entonces hay que estar muy atentos a que si te llega una convocatoria de una institución privada para la subasta de un bien que pertenece al gobierno, bueno, hay que estar muy atentos a que posiblemente no sea lo correcto, ¿no? Exacto. Es como cuando dicen, supiste que se vendió el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y dicen, sí, y el que se lo llevó pretende llevárselo a Francia, ¿no? Ándale. Ladrillo por ladrillo. Y sabes que esto se convirtió en un chiste porque hubo gente que cayó en un fraude por el estilo, donde decían, se está vendiendo el Palacio de Bellas Artes y si te lo ganas te lo llevamos a tu casa. Casi, ¿no? Entonces, bueno. Si no existieran las personas que de repente se dejan llevar por situaciones así, no habría tampoco este tipo de delitos, ¿no? Ni chistes. Ni chistes, no memes. Ni chistes, claro. Efectivamente. Ok, entonces, para poder resumir un poquito, puntos importantes para las salmonedas o subastas, como bien lo estás diciendo, es evaluar bien, analizar bien la propuesta antes de entrar. El segundo término sería leer todas las bases y condiciones para que sepas a qué te arriesgas en cuanto a cancelaciones y cosas que a lo mejor te puedan ahí tomar una mala decisión. Y sobre todo también tomar en cuenta los costos adicionales, porque eso también no lo sabes, que también tiene que incluir tu costo adicional, hablando de un inmueble, por ejemplo, que vienen las escrituras, a lo mejor viene algún costo por el desalojo, podría ser, si necesitas fuerza pública, qué sé yo. Entonces sí son gastos adicionales que también tienes que contemplar. Efectivamente, y hablando de remates bancarios, es bien importante que antes de participar en una almoneda, sí tengas acceso a poder verificar el inmueble, el expediente, no el inmueble físico posiblemente, pero sí el expediente tanto jurídico como comercial, que es el otorgamiento de crédito, y que puedas tomar las decisiones con mucho más información. Yo te diría que si no somos expertos en esa parte, insisto, y lo voy a decir siempre que tenga oportunidad, acércate a los expertos que te van a llevar de una manera segura para poder participar de esto, porque también está padre. Hasta, de repente hasta de niños jugamos, ¿no? ¿A quién da más? ¿Quién da más? ¿No? Y eso es algo que nos motiva. Lo que pasa es que eso lo ves como en películas. Solo lo ves en películas, ¿no? Así de lejitos. Sí. ¿Quién da más? Sí, entonces vale la pena porque existen contras. Si no lo conoces, te puedes comprar algo que no valga la pena. Claro. Puedes gastar más de lo que necesitabas, y no solamente por los gastos adicionales que pudiesen haber. El simple hecho de no conocer el proceso puede hacer que gastes en cosas que no eran necesarias. Exacto. ¿No? Entonces, insisto, el tener la guía de un empresa, asesor, una persona que sabe perfectamente del tema, te va a ahorrar muchísimo dinero y va a hacer que esto realmente sea un gran negocio, y sobre todo una gran experiencia para ti, porque siempre va a existir esta posibilidad, ¿no? Exactamente, como lo hemos dicho 1000 veces, infórmate antes. Para cualquier cosa, infórmate antes de dar el primer paso. Así es. Entonces, bueno, el proceso en realidad es que no es tan complicado, no tiene su mecánica, tiene todo eso, pero en los términos reales de básicos, en realidad es que vale la pena, lo puedes hacer. Y es simple también. Y es simple ya una vez que lo dominas. Hay gente que a eso se dedica. Exacto. Que a eso se dedica y que le va bastante. Claro. Conozco gente que le va bastante. ¿De acuerdo? Exacto. Oye, bien. Pues qué temazo, de verdad. Este es padrísimo, este tema, porque mucha gente dentro del proceso de remates bancarios siempre nos preguntan, ¿y qué es eso de almonedas que se ve ahí en la línea, no? Entonces, es súper importante saber qué es una almoneda. Si estás incursionando en el tema de los remates bancarios, es probable que vivas una de estas. Exacto. En algún momento. Disfrutarla es seguir convirtiéndote o comportándote como el inversionista que eres. Así es. Y llegar hasta el final de la mejor forma. Como decimos, a puerto seguro. Exactamente. ¿No? Excelente, Jessy. Pues, me encantó el tema. En realidad es que vale mucho la pena. Sí. Y también es que nos habían preguntado ya mucho sobre esto, ya nos habíamos tardado en poder considerarlo para un episodio, pero bueno, ya lo tenemos. Así es.
Y para ti que nos estás viendo, de verdad, mándanos tus comentarios, recuerda compartir esto, suscríbete porque hay mucha información que estoy seguro que hablando de dinero te va a interesar y te va a llamar mucho la atención. Porque recuerda, no se necesita ser millonario para poder incursionar en el tema de los remates bancarios. No se necesita ser un experto. De hecho, como inversionista no es tu obligación ser un experto en el tema porque tú no lo vas a llevar, tú no lo vas a litigar ni a concretar. Tú simplemente te vas a comportar como como un inversionista que realmente esté haciendo que su dinero trabaje para ti mismo. Suscríbete, recibe la información, compártelo para las demás personas que sepas que puede funcionarle. Y bueno, me va a encantar, por supuesto, que nos veamos en la siguiente. Envíanos tus comentarios y, por supuesto, vamos a tener la oportunidad también de ponerlo aquí en la mesa y platicarlo en algún momento. Claro. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. De acuerdo. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Chao. Bye bye.